importante, gracias a la traducción de Pilar, que creo que hizo que se sintiera como si Saramago escribiera en español. Y esa idea de un logro colectivo, que creo que aquí ya se ve, para Saramago tener una sensibilidad sobre esa conversación con los lectores inmensa, y es quizás una de las cosas que me gusta más de este cuaderno. Apuntas, miren, me señalaba Pilar una cita de José que está incorporada al libro de Ricardo Biel y que va en la línea, la leemos, que va en la línea de esta idea que era persistente en él, de decir que las obras completas de un escritor no estarían realmente terminadas hasta que no incorporaran las cartas de los lectores, la correspondencia con los lectores. En el libro ahí se publican 21 cartas, incluyen 11 cartas de lectores y 10 cartas de respuesta de José, que están seleccionadas por el propio Saramago, porque no son cartas cualesquiera, ni las de los lectores ni las suyas, son cartas de contenido. Es muy interesante la reflexión que provoca el tipo de acarreos de materiales que él lleva al Nobel, de muy distinta naturaleza, artículos, prólogos, conferencias, cartas, etcétera, que conectan de alguna manera también con esa visión que él tenía de la novela como un río, de una novela médica en la que cabe todo tipo de materiales y que es un género de géneros, un lugar literario en el que converge y en el que cabe todo. Yo creo que estos diarios, en general toda la escritura diarística de José Saramago, que tienen menos que ver con un diario íntimo y tienen más que ver con este dietario que conecta directamente con su visión de la novela, ¿no? Es un complemento de la novela extraordinario. La inteligencia de los lectores es brillante en las anotaciones que hacen. La referencia es la siguiente. Me gustaría, cuando ya no esté, que Pilar organizara para publicar las cartas absolutamente extraordinarias, documentos humanos de una profundidad, belleza y emoción infrecuentes que me llegan de todas partes. Muchas de ellas están ahí, algunas de ellas, perdón, de las muchas que hay están recogidas aquí, muestran un camino hacia donde a él le hubiera gustado, le gustaría, que todavía estamos a tiempo para poder hacerlo. El libro, como apuntaba Pilar, es muy rico en observaciones de carácter social y político. La intimidad prácticamente desaparece, no está presente. No está presente en términos generales en la mayoría de sus diarios, está hecho con una gran discreción, Saramago era un hombre pudoroso, austero en ese sentido, pero cuando tocaba el nervio. Y en sus cuadernos anteriores esa presencia, que es discreta, es muy potente, ¿no? Aquí, sin embargo, brilla muchísimo el pensamiento político-social, ¿no? Hay críticas a Cavaco Silva, manifiesta las distancias con el patriotismo portugués y los regionalismos. La sociedad de consumo encarnada en el emblema de los hipermercados está presente, la defensa de los pueblos indígenas, la Iglesia sometida a examen atiza al pensamiento único neoliberalista de una manera sonora. Sus recelos europeístas se manifiestan, le disgusta la pérdida de soberanía de Portugal frente a una Europa jerarquizada a partir del eje Berlín, París, Londres. En esto insiste, que genera países subalternos y que a él le provoca una profunda intelectual y política. Están y aborda las inevitables migraciones de África producto de la herencia colonial y también de las políticas de abandono y de expolio presente. Y no me remito, no quiero tomar mucho tiempo, pero no me remito a mostrar un ejemplo de cómo Saramago dialoga con su tiempo. Hace 20 años escribió esto que les voy a leer ahora, siquiera brevemente. Decía en la página 156, y lo leo por nos concierne en estos momentos, ¿no? Aquí en la isla y en general a todo el país. Pero África ya no cabe en África, ya no se resigna a morir en África. Está en curso lo que será probablemente una de las mayores migraciones de la historia del hombre. Olas ininterrumpidas de africanos sin trabajo y sin esperanza de conseguirlo en la tierra que es suya se mueven en dirección al norte, en dirección a la Europa de las riquezas y el bienestar, atraviesan el Mediterráneo en frágiles embarcaciones, dejando atrás un rastro de ahogados más muertos, siempre más muertos, y si consiguen poner un pie en tierra y escapar a las diferentes policías que los cazan para devolverlos al otro lado del mar, van a someterse en una aplastante mayoría de los casos a condiciones de vida indignas, a la desprotección absoluta, insultados por todos como sobreviviendo. No preguntemos cómo, y continúa. En fin, nos parece que estuvo escrito ayer y que sigue interpelándonos, ¿no? Porque, Fernando, es lo que
tienen los pensadores y los intelectuales. Dicen, era un visionario. No, no era un visionario, era un pensador. Y cuando una persona piensa, analiza y ve, pues sabe dónde estamos, qué se prepara, hacia dónde vamos y cómo nos convencen, que es lo peor. El ejercicio de indignidad al que se nos somete y que a veces tan voluntariosamente y tan alegremente vamos. Y eso se siente. Es lo que tú dices, y es una de las condiciones de los clásicos. Como ustedes bien saben, el clásico es el que habla siempre por encima de su tiempo y nos permite a los lectores, vivamos donde vivamos, estemos donde estemos, seguir en diálogo con sus ideas, seguir en diálogo con lo que escribe, ¿no? Saramago es un clásico contemporáneo y pocas dudas caben de que será un clásico que atraviese también la literatura de los siglos. En fin, Ricardo, ¿qué nos cuentas en tu libro? ¿Cómo trabajaste con esa cantidad de datos, esa reconstrucción, esa información de algo que parece que en su momento, la concesión de un premio Nobel, lo que provoca es una verdadera tormenta que rompe las costuras de la vida y que rompe las costuras de todo, por más centrado y por más cohesionado seas como era Saramago? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo tuve la fortuna de que en la fundación están las carpetas, que son muchas, con los periódicos de la época, revistas. También teníamos como 20 horas de grabaciones de todo que la tele portuguesa fue emitido en esos días del Nobel, no solo del anuncio de cómo fue la recepción en Frankfurt, pero también de Estocolmo. Entonces yo tenía un material bastante rico en mis manos. Y también tengo la fortuna de que 20 años es bastante tiempo, pero hay mucha gente que todavía está viva. Desgraciadamente no está, pero hay mucha gente que estaba ahí, que me pudo contar, que se acordaba de lo que había pasado. Y entonces yo lo que intenté hacer es una reconstitución de eso, pero yo imaginaba que iba a ser una reconstitución desde el día 8, de las 12 de mediodía del día 8 de octubre, que es cuando se anuncia el premio. Pero mientras estaba haciendo eso, la investigación, me encuentro con el personaje del libro, que es un señor que se llama Amadeu Bateu, que es un portugués que vive en Estocolmo y que recibe la noticia de que Saramago va a ganar el premio 6 días antes, ¿no? Y entonces eso me hace pensar como periodista que yo tenía claro que era la noticia, que era la novedad del libro, ¿no? Y yo no sabía esa historia y supongo que poquísima gente lo sabía. Incluso Pilar no sabía. Y entonces yo lo que hago es eso, parto de esa historia que él me trae. Esta Pilar me preguntó hoy a la hora de la comida cómo fue a hablar con ese señor, si creía que él quería contar la historia. Y yo creo que sí, porque yo cuando hablo con él, él todavía vive en Estocolmo, pero él me dijo: voy a estar en Lisboa dentro de unas semanas y si quieres tomamos un café. Y cuando llega para hablar conmigo, lleva con una carpeta, saca de la carpeta el diario que tenía de ese año, del año 98, y me empieza a leer el diario. Entonces yo creo que, o sea, para mí como periodista fue, en ese momento yo pensé: qué suerte tengo que este tío esté aquí, que me cuente eso. Entonces yo me acuerdo de preguntarle: ¿tú ya has contado eso a alguien? Y dijo: públicamente no estaba contado. Y entonces yo creo que él quería contar, ¿no? O sea, a lo mejor esperaba una oportunidad. Igual creía que 20 años ya es bastante tiempo y ya, ¿no? Y que está jubilado, no muerto, pero jubilado. Había alguien además que sabía ya, tenía ya la información de que el Nobel iba a ser concedido a José y tuvo, ¿verdad?, que hacer el esfuerzo de no comentárselo a él, ¿no? Pilar, cuenta la historia. Cuenta la historia. Pues este tipo, Amadeu Bateu, profesor universitario de Estocolmo. Entonces, día 7 de octubre de 1998, estamos almorzando, suena el teléfono, un número muy extraño, largo, atiendo, me dice que Amadeu Bateu
Salgo de la cocina donde se come en casa, donde toman café, algunas de las personas que vivo aquí lo han tomado entre ayer y hoy, y entonces salgo y me dice que quiere saber qué número tiene José, dónde está José, que él sabía que José estaba en Frankfurt. Le empiezo a preguntar y entonces contra la virtud de pedir está la otra virtud de no dar siempre que no te encuentres con un periodista. Entonces, claro, por más que se negara, al fin y al cabo, sus reservas y sus defensas eran propias del profesor universitario, no eran de periodista. Y se lo saqué. Y me dijo, no se puede enterar nadie. O sea, nadie es nadie, porque ellos lo detestan. Y porque para mí es muy importante y va a mi puesto de trabajo. Hombre, si te dicen que me di el puesto de trabajo, pues entonces yo volví a la mesa, estaban allí María, estaban Javier, estaban varias personas más, estaban comiendo. Por supuesto ni se dieron cuenta que me había levantado. O sea, muchísimo menos me iban a preguntar quién era. Nada. Sí es verdad que a lo largo de la tarde dije, debería de ir a la peluquería por si mañana. Y me dice, Pepa, que era la secretaria que estaba trabajando, ¿se mañana qué? Digo, no, nada, perdón. Porque me asustó. Luego sentí que tendría que avisar a la editorial y llamé a la editorial portuguesa y le dije, oye, Esmeralda, la secretaria del editor, el editor estaba en Frankfurt con José, y le digo, Esmeralda, oye, mira, como mañana es el premio para ver si estáis preparados, y me dice ella, ¿qué premio? Digo, vale, de acuerdo, no estoy preparado, da lo mismo. Luego, a continuación, llamo a Rosa, de la editorial Alfaguara, que no estaba en Frankfurt, estaba en Madrid, y también la llamo y le digo que sí, quizá fuera importante mañana tener preparados algunos datos, alguna cosa, y dice, no, este año no ha habido rumores. Este año el premio Nobel seguramente que va para un profesor norteamericano o una persona, y yo lo he intentado. Luego también lo intenté con José y le dije, José, y ahí le dije una mentira, voy a hacer una mentira, José. He hablado con el editor de Italia. El editor de Italia podría estar con él. Luego lo he pensado, pero puesta a fabricar mentiras no me salió bien. Y he hablado con el editor de Italia y dice José que te debías de quedar porque tienes muchas posibilidades de tener el premio Nobel. Y me dice José, ¿y el editor de Italia qué sabe? Y yo, ay, no sé, pero como el año pasado fue el premio de Radio Fo y ellos estuvieron, pues a lo mejor tienen amigos. Pilar, por favor, ¿cómo puedes creer en esas cosas? Entonces, nada, no me hizo caso, se fue al aeropuerto. Digo, pero José, yo creo que te deberías de quedar en el hotel hasta la hora que anuncien el premio Nobel. Y me dijo José, respuesta sabia, ¿eh? Sí, hombre, y voy a perder el Nobel y el avión. Entonces, o se fue al aeropuerto. Y luego cuento una anécdota más, y es que cuando se está escribiendo el libro, me dice, porque tú hablaste con José a mediodía. Digo, no, yo no hablé con José hasta por la noche. No, Pilar, hablaste, ahí los medios lo cuentan, que hablaste con él. Con él. Y efectivamente me buscan los periódicos y me enseñan los periódicos donde José dice que habló conmigo y yo he hablado con él. Y ahí recuerdo... Perdón, Pilar, te interrumpo. Aquí digo aquí en el libro, Pilar, eso está en el periódico del día después, o sea, del día 9 de octubre. Y entonces Pilar dice, parecía un poco perdido, contenido. Está hablando de la conversación que tuvo con Saramago cuando Saramago la llamó desde el aeropuerto. Pero yo le había preguntado, Pilar, ¿cuándo conseguiste hablar con Saramago? No, solo por la noche, solo hablamos por la noche. Y digo, pero Pilar, ¿quién está mintiendo? Porque aquí en el periódico tú dices que hablaste con él. Y luego, afortunadamente, también encontré también una entrevista de Saramago diciendo lo mismo, que estaba todavía en el aeropuerto de Frankfurt, todavía tenía unas monedas en el bolsillo, y llamó a casa. Y, me acuerdo de haber preguntado eso, y Pilar decía, pero ¿cómo que iba? Si el teléfono estaba colapsado, jamás conseguiría hablar conmigo a esa hora. Entonces digo, pero Pilar, y entonces
entonces Saramago dice que habló con ella, pero que fue muy rápido y que sencillamente para decirle que se iba a quedar un día más en Frankfurt. Pero ahora tú cuentas por qué la conversación no salió bien. Porque cuando me dijo, me voy a quedar en Frankfurt, digo, ¿cómo que te vas a quedar en Frankfurt? Pues no tendrías que venir a Madrid. Y me dice, sí, porque me vienen a recoger, me ha llamado Ceferino, ¿y ahora qué hago con todos los periodistas que me han dado al aeropuerto? Y le colgué a José para avisar a los periodistas que habían llamado ya y que eran, perdón, pero era la 1, era Madrid, era 1 hora punta y era tener que ir a Barajas. Y no todo el mundo lleva móvil, que no eran otros tiempos, estábamos vivos. Entonces, de repente a mí me dio un agobio de pensar que había mandado a gente a 40 kilómetros más para allá. Para eso creo que le corrió a José para ponerme a llamar inmediatamente a las personas que se habían ido al aeropuerto inútilmente. Pero el hombre que recibió el Nobel está retratado en este libro. Los trabajos de cada día están retratados, pero los días locos del Nobel están retratados en este libro. Y fueron tan locos esos días, que la gente empezó a hablar de nuestro Nobel, no son Nobel, el Nobel es de todos. Había un grupo de Sevilla que decía que estamos borrachos de alegría, eran las 12. O sea, nuestro Nobel, hemos ganado el Nobel, y José en un momento determinado dice, sí, todos premios, o sea, vayamos a engañarnos, Y hay otra anécdota muy divertida de una asamblea general del Benfica de Portugal, todo el mundo sabe qué es, ¿no? Pues eso, como el Real Madrid portugués. Y dice, estaba la asamblea y un tío levantando la mano, pero no le tocaba, no estaba en un ruego de preguntas, y un señor levantando la mano y vuelve a levantar la mano y finalmente ya le dan la palabra y dice, usted no puede esperar al final al ruego de preguntas, ¿qué es lo que tiene para decir? ¿Qué tengo para decir? Que hemos ganado el Campeonato Mundial de Literatura. Estamos hablando de otra cosa. Campeonato Mundial de Literatura. Así se sintió, y por eso este libro se llama Un país levantado en alegría. Porque era la gente en los pueblos, los niños en los colegios, las lágrimas, las cartas. José Saramago plantó más árboles que su abuelo, que era agricultor, era campesino. Aquellos días, recorrió escuelas, lo mismo tenía que salir a París un día, pero luego volver. Inauguró un puente, el puente de Badajoz, que une España con Portugal, o sea, España y Portugal, se llama José Saramago. Bibliotecas públicas, compartió charlas, y decía un gran escritor, que murió un poco después, Eduardo Prado Coelho, decía, efectivamente, ahora hemos sabido, finalmente hemos podido saber que un país es capaz de levantarse en alegría por un hecho literario. No muerto. Se levantó algo más que un país, es verdad, ¿no? Como también se comentaba aquí, pero finalmente se levantó un país también. José se lo merecía. Vamos a ir acabando, 1 hora da poco de sí. Vamos a ir cerrando el turno de la mesa para pasar luego al texto final. Pilar Díez, ¿te parece comentar algo? Sí, quería leer una reflexión de José sobre lo que acaban de decir. Dice, la alegría en Portugal fue tan grande que es como si de la noche a la mañana, de una hora para otra, hubiéramos crecido 3 centímetros. Aquí todo el mundo se ha sentido más alto, más fuerte, más lúcido, con más esperanza, con el simple hecho de que un escritor portugués haya recibido el premio Nobel. Ricardo, tu turno. No, solo quería decir una cosa. Cuando Pilar decía que fue un premio, que la gente de un país lo reclamó como suyo, de una lengua, ¿no? Hasta hoy no hubo otro escritor en lengua portuguesa que ganó el Nobel. De sus lectores, y también creo que una gente que tiene una manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, hay una carta que me llamó mucho la atención, que es un señor que es del Partido Comunista y que dice, mira, yo nunca
supongo por la letra, supongo que era una persona que tenía muy poca lectura y dice, yo nunca leí un libro suyo, pero yo me reconozco en sus palabras, o sea, entonces yo creo que por eso era como que si uno de nosotros hubiese ganado el premio, ¿no? Yo creo que Saramago movía a la gente así. Yo cuando cuento eso del Foro Social de Porto Alegre, yo me acuerdo, aquí yo era en un gimnasio deportivo, polideportivo, y cuando anuncian el nombre de Saramago, la gente empieza a aplaudir como 1 minuto, 2 minutos, sin que José Saramago hubiese dicho nada. O sea, no hacía falta que dijera nada, era como, está ahí una figura que nos representa, ¿no? Y eso pasa con muy pocos escritores, ¿no? Se cuenta en una mano. Y entonces yo creo que por eso, la alegría también era por eso, era como uno, a veces la carta de Eduardo Galeano es muy bonita, ¿no? Que dice, yo que creía que el mundo estaba patas arriba, empiezo a preguntarme si la justicia empieza a existir, ¿no? O sea, la justicia, esa es una palabra que aparece mucho en los mensajes. Susan Sontag habla de eso, ¿no? Después de varios premios irrelevantes para personas que no lo merecían, se hizo justicia. Tú eres mi candidato y tú lo sabes hace muchos años. Entonces, yo creo que la alegría viene un poco de ahí, también es como la sensación de que la vida nos da tanto palo y a veces ganamos algo, conseguimos algo. Y también García Márquez dice que él venía desde hacía varios años diciendo que el premio Cervantes debería contemplar a escritores de lengua portuguesa porque éramos una misma comunidad y que no le habían hecho caso, pero la alegría que se había sentido en todo su continente, en Iberoamérica, fue tan grande, sin distinción de idioma ni de países, que él se sintió confirmado. Él sintió que tenía razón, que somos una misma comunidad, independientemente del idioma que hablemos. Les quería decir que hay una carta muy linda en el libro de Ricardo que adelanta, está reflejada con sello de la Academia Sueca, está escrita en español, y es que dice, hemos tenido una tragedia en la Academia Sueca, y eso le iba a impedir, él no quería participar de algunas cosas que estaban pasando, y aunque le había votado, no iba a ir a la recepción del premio Nobel. El conflicto, la tragedia así denominada que este hombre anuncia, ha tenido su máxima expresión justo este año, 20 años después, que no hay premio Nobel de literatura. O sea, por eso este año, 20 años después, nuestro Nobel de literatura vuelve a ser otra vez José Saramago. No hay premio Nobel de literatura porque esa tragedia, que tiene que ver no con los académicos, sino con un señor casado con una señora de la academia que hizo mal uso, hizo negocio al margen de lo que estaba pasando y de las deliberaciones de los académicos. Entonces, destacar eso, destacar que las cartas de lectores, de otros escritores, de académicos, de políticos, aquí mi colega, con su conocimiento de las cosas, puso una carta entre los anónimos, decía muy bonita. Y yo digo, hombre, pero es muy bonita, pero anónima no. Es la única mujer que ha sido primera ministra en Portugal. Jefa de gobierno, la única. O sea que pasa al capítulo y estudia portugués. La historia de Portugal. Y entonces también les quería decir que el estoicismo del que Fernando Gómez Aguilera, insisto, detonador de que existan estos libros, ese estoicismo está manifestado en el libro, pero en el grado sumo es en el 8 de octubre. Como esto no significa que voy a revelar quién es el asesino, voy a leer el 8 de octubre y me van a decir ustedes si es para matarlo o no es para matarlo a José Saramago. Todo el mundo quiere saber. ¿Y cómo fue el Nobel? ¿Y cómo lo sintió? Y dice, escribe en su diario José Saramago, el día 8 de octubre. Aeropuerto de Frankfurt, punto. Premio Nobel, punto. La azafata, punto. Teresa Cruz, punto. Entrevistas. ¿Esto se compra un libro? No, entonces se entiende. El pudor de Saramago era tan grande
que ¿qué iba a decir? Que entró, a eso lo cuenta que entró, que no había puerta, que los fotógrafos estaban colgados de los, ¿cómo se llama? Los que sostienen los andamios, que sostienen los edificios, ¿cómo se llama? Las columnas. Que aquello era una locura, que aquello era como 1 metro en hora punta, eso lo describe muy bien, de Lisboa, dice, la sala de pleno del Ayuntamiento de Lisboa era como el metro en hora punta, solo que los habitantes eran, si saliera, fumar, Natalia, Lidia George, todos los nombres importantes de la cultura, pero todos así. No, fue realmente una experiencia maravillosa. Está descrito lo que pasa en Lanzarote, la llegada al aeropuerto de Lanzarote, las flores, no se podía entrar en casa de tantas flores como se habían recibido, tantos mensajes, la vivencia de aquellos días, la ida luego a Lisboa. Todo eso lo van a encontrar, por un lado en el libro de José Saramago y por otro lado en este, y ya no me callo, pero simplemente le quiero decir que pusimos esta foto porque nos parecía la que mejor reflejaba la situación. Saramago mirándonos, que hemos elegido los 20 años, pues porque sí, porque podían ser 25 o habían podido ser 18, porque 20, y mirándonos así diciendo, estáis locos. Entonces nos pareció una imagen tan divertida, tan llena de ironía, de buen humor, de bonomía, que por eso que para un país levantado en alegría tenía que ser esa imagen. Muchas gracias, Pilar, gracias a todos. Este diario efectivamente vale por todo lo que en él se dice, pero también por lo que no se dice. Lo que no se dice tiene un valor extraordinario. Se insiste en los cuadernos, en este cuaderno sexto, habla mucho del carácter de José Saramago. Vamos a acabar. Yo me gustaría, antes de leerles lo que teníamos previsto para concluir el acto, invitarles a que presten atención cuando lean el libro a determinadas entradas que son realmente extraordinarias en cuanto a su contenido. Yo les llamo la atención sobre el texto que entrevera, no completo, que escribió Saramago para una intervención que no le dejaron luego finalmente en Valencia desarrollar en el 50enario del Congreso de Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura y el pulso con Octavio Paz, con Vargas Llosa, con Fernando Claudín. Creo que merece la pena, como José lo relee después en el año 1998, en 1987 era cuando había estado en Valencia, unos años antes, 11 años antes. La invitación, Pilar, que hace a releer la obra de Aquilino Rebino me parece una llamada de atención interesantísima para la literatura portuguesa. Creo que, como decía Pilar, es fascinante la interpretación que hace del Quijote, no se la pierdan. En qué términos lee Saramago el Quijote brevemente, ¿no? Como nuestra vida verdadera, nuestro yo verdadero está siempre en otro lugar y hasta que no decidimos salir en su búsqueda y echarnos a andar, que es lo que hace Alonso Quijano para convertirse en Don Quijote. Alonso Quijano abandona su identidad cuando comienza a andar y sale del territorio de Alonso Quijano para comenzar a construir el de Don Quijote, que es el de su libertad extrema. Me parece que las ideas, el diálogo que establece con las ideas comunistas y humanistas de Bento de Jesús Caraza es absolutamente pertinente para releerlas en términos de cómo es posible todavía hoy una revolución, esta palabra que nos parece que ya es histórica y que no concierne al presente, y cómo Saramago